por acompañarnos. Es un placer estar aquí contigo esta noche, Pilar. Quienes llevamos tiempo siguiéndote los pasos sabemos que has sido una gran defensora, tanto del pueblo judío como del Estado de Israel. Sin embargo, quiero enfatizar que cargar estas banderas no es algo sencillo. Pilar constantemente en medios de comunicación europeos, pues lleva el mensaje constante de que Israel no es el malvado que se presenta en los medios de comunicación. Pilar, la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿por qué cargar esta bandera? ¿Por qué hacerte de tantos enemigos defendiendo al Estado de Israel? Bueno, buenas tardes a todos. Permíteme que primero, Natán, ¿dónde estás? Gracias. Nisim, Pati, mi querido Ariel, Hernán, que está lejos. Por supuesto, Nadia, que le he complicado la vida esta tarde, porque me ha parecido que, como vamos a hablar de temas tan duros, quizá en forma de conversación podía ser como un poquito más amable, ¿no? Y bueno, y vamos a la guerra. No sé si se acoplan los micros. Vamos a ver. Es que no se pueden apagar. Listo. Los vamos apagando, ya sigamos haciendo, ¿de acuerdo? No, el mío no, vamos, para que no se acoplen, bueno, es igual, no se preocupen. Si no, gritamos. Bueno, nadie me preguntaba algo que sorprendentemente siempre me preguntan y yo encuentro en cambio natural, es decir, la pregunta es, ¿por qué de golpe te metes en este lío? Ella lo dijo más fino, pero vaya. Y segundo, ¿qué significa de alguna forma cargar con una mochila que no es la tuya y que no es nada fácil, ¿no? Y esta mañana lo platicábamos en una entrevista que ella me hacía y me parece que es muy interesante, porque especialmente cuando estoy entre el público judío, porque quizá no nos damos cuenta de hasta qué punto estamos invirtiendo las cosas, y voy a explicarme. Yo no me pregunto por qué defiendo a las mujeres musulmanas contra la opresión y contra la esclavitud. No soy musulmana, pero no me pregunto por qué lo hago, me parece natural. Yo desde luego no soy una niña pakistaní que intenta estudiar y que le disparan por ello. Yo no soy una escritora que vive en Holanda y le matan al amigo cineasta y luego tiene que huir a Estados Unidos porque en Holanda no saben cómo protegerla. Yo no soy esa juez iraní que no puede ejercer porque los talibanes se lo prohíben. Yo no soy ninguna de la mujer degollada en Arabia Saudita hace poco, y todas ellas soy yo. Todas ellas soy yo. Es decir, ¿por qué de golpe, en lugar de vivir feliz, digamos, y meterme con el gran conflicto del petrodólar, las dictaduras de Oriente Medio, etcétera, etcétera, me preocupo y me ocupo de estos temas tan sensibles? Porque formo parte de un colectivo humano, y en ese colectivo humano hay gente que está sufriendo por su condición de mujer, o por su identidad religiosa, o por su identidad cultural, o incluso por intentar sobrevivir en una pequeña nación en medio, digamos, de enemigos. Uno adquiere las causas que considera que forman parte de la ética de la humanidad. Yo no soy católica de nacimiento, pero no soy practicante ni creyente, no me perdí ese episodio. Mi mamá reza por mí y eso ya me va bien. Pero mi último libro, y no tengo intención de hacer propaganda, pero lo acabo de publicar, es SOS Cristianos. Y la primera que me preguntó qué hacía yo haciendo un libro de cristianos fue mi madre, que no entendió nada, ¿no? ¿Y por qué? Yo no soy una niña caldea, ni una joven copta, ni soy un hombre que reza en cualquier iglesia destruida de Alepo, ni soy una siria de la zona del Nínive en el Kurdistán iraquí, ni soy una niña Aisha Bibi que es como se llama, que está en la Kashmira y lleva 8 años en el corredor de la muerte por haber bebido de un vaso en el que bebían las musulmanas y ser condenada por blasfemia. No soy ninguna de ellas, pero soy todas ellas. Si es su dolor y su causa no es mi causa, entonces, ¿qué hago yo con un micrófono? Esto, tú que eres periodista, Nadia, esto es muy responsable, esto es un lujo. Poder hablar para la gente, que gente venga y te escuchen, que tus ideas sirvan para ayudar a pensar o a reflexionar, o incluso, aunque sean criticadas, para remover conciencias, es un lujo que no podemos de ninguna manera despreciar. Yo me sentiría indigna si todo esto que he comentado no fueran mis víctimas. Bueno, pues todo esto que parece tan natural me pasa exactamente igual con Israel. Por supuesto que yo no soy una persona, a mí me duele cada palestino que muere.
Me duele cada niño educado en el odio, secuestrado para la vida y para el futuro. Me duele cada niño o cada joven que cree que su vida pasa por matarse y matar, porque es la destrucción absoluta del ser humano. Pero evidentemente sé en qué lugar del mundo tengo que estar. El lugar del mundo en el que tengo que estar, si defiendo los derechos civiles, los derechos de la mujer, los derechos de creencia en cualquier lugar. Sí, este libro lo he escrito por eso, porque están desapareciendo comunidades cristianas enteras en la Gran Mesopotamia, en Oriente Medio, miles y miles de personas. Un dato rápido: 1.300.000 caldeos y asirios en Irak, el final del Saddam Hussein. Quedan 200.000, 1 millón desaparecidos. Y no le preocupa a nadie, empezando por los cristianos, a nadie. Lo discutía con el arzobispo de Barcelona. ¿Por qué esto nos conmueve? ¿Por qué el Vaticano no hace algo? Bueno, los líos, el poder, la púrpura, que lejos de la verdad, ¿no? Pues aterrizo en Israel. Para mí, ¿qué es Israel? ¿Cómo no voy a defender yo a Israel? Por supuesto, y luego te diré, esto no me gustó, y lo otro tampoco, y este presidente me gusta menos que este otro. Pero eso es la lupa pequeña. ¿Quién soy yo para decirle a los israelíes si el presidente es mejor o peor? Es como si yo vengo aquí y les diga a los mexicanos qué presidente tienen que gobernar. Ya tengo suficiente lío por entender el mío de país. En cambio, fíjense que todo el mundo tiene derecho a decir qué tiene que hacer Israel para defenderse, para resolver el problema, quién tiene que ser presidente, quién es bueno, quién es malo. Pero ¿qué son ustedes para decirle a los israelíes cómo tienen que defender? ¿Van a ir allí a defenderlos si les cae el misil? ¿Van a ir a Beersheba a vivir con ellos, a ver cómo va la cosa? Claro que no. Entonces, de alguna forma, si yo soy alguien que siempre se comprometió, yo era una mujer muy fuerte en un país machista, antitaurina en un país taurino, republicana en un país monárquico, catalana en España. Y si es que ya lo tengo todo, hija, ya me metí tantos líos. Pero desde muy joven, desde muy pronto, en el comedor de mi casa existía la conciencia del Holocausto. Existía la conciencia de la persecución secular a un pueblo que nos había dado tanto y al que habíamos perseguido y violentado tanto, que mis papás me educaron en esa conciencia. Y cuando yo veo como mis compañeros de universidad, mis compañeros de lucha antifranquista y mis compañeros de la izquierda globalmente, de golpe demonizan a Israel, que para mí representa la cuna del conocimiento, de la ciencia, de la aportación al mundo, porque Israel es un concepto absolutamente universal, pero además representa la lucha por la supervivencia, el derecho a tener un Estado propio, etcétera, etcétera. Cuando veo que todo eso lo criminalizan, lo minimalizan, lo reducen a la nada, convierten a 7 millones de israelíes en asesinos de niños, nunca existen las víctimas israelíes, nunca existe el terrorismo palestino, nunca existe la financiación en el odio, nunca existe nada. Y cómo veo toda esa gente que es brillante, inteligente, y cuando me hablan de Israel se vuelven tan estúpidos, tan ignorantes y tan malvados, te conviertes también en esa causa. Y uno va poniendo en su mochila mis toros, mis niñas, mis israelíes, mis judíos. Y al final, ¿por qué? Porque quienes matan a esas niñas o las violentan, quienes matan a los israelíes o los minimizan o los destruyen o quieren que se destruya el Estado, quien hace daño a los animales impunemente, todos estos tienen que ver con la parte mala del mundo en donde yo no quiero estar. Yo quiero estar en la parte buena, la que defiende la ética, la convivencia, el conocimiento, la cultura, la democracia, las libertades. ¿Eso lo defiende Hamas? ¿Lo defiende Hezbollah? ¿Lo defiende Siria? ¿Qatar? ¿Lo defiende Arabia Saudita? ¿Qué lugar de Oriente Medio defienden los valores que a mí me representan? Ese pequeño paísito del mundo que todo el mundo tiene derecho a protestar, violentar y demonizar. Evidentemente, si Malala es mi causa, también es mi causa Israel, sin duda. Como te decía, esta bandera tan difícil de cargar, el Estado de Israel, ha ocasionado que pases por algunos momentos difíciles en los que realmente hayas tenido miedo. Ay, el miedo. Yo tengo miedo que mi mamá me riña, que cuando se pone es una dice mami. Pero las madres catalanas, dejarlas ir, ¿eh? Pero miedo, yo tengo miedo a tener miedo, si me permites. Nunca me lo he permitido. Al final estamos en un mundo tan complicado que igual puedo estar paseando por las ramblas de Barcelona el día que pasa una furgoneta.
puedo estar en una discoteca de París el día que no toca, puedo ir a un concierto con mi hija de un cantante famoso el día que no toca. De manera que al final, como estamos en una guerra global y la trinchera es el mundo, la trinchera es esa discoteca, ese concierto, ese campo de fútbol, esas ramblas, esas torres, al final, ¿de qué te asustas? ¿De que te pones un poco más en la diana? Bueno, sí que es verdad que hay momentos en los que tengo que ir con protección y esos líos que son un poco antipáticos, pero a mí me daría miedo de no comprometerme. Es decir, si yo tengo una conciencia trabajada en la lucha antifascista en mi país, trabajada en el comedor de mi casa, mi tío abuelo fue la primera condena a muerte que Franco firmó. Franco mató a miles de personas sin condena, en las cunetas, de cualquier manera, muchos de ellos aún no están enterrados. Pero a mi tío abuelo, que era un intelectual importante, tuvo el honor de tener un tribunal militar que lo ajusticiara por ser un defensor de la paz, de las libertades y en contra de la guerra. Yo me he forjado en eso. No puedo permitirme no tener conciencia. No puedo permitirme no hacer algo cuando me preocupa el mundo en el que vivo. Y no me puedo permitir que el miedo me paralice. Hombre, hay días que estuve en la plaza Tahrir en plena revuelta árabe, que mi mamá me quería matar ahí, y mi hijo también, mis hijos, en fin, todo Dios. Y cuando hubo el momento más fuerte de los hermanos musulmanes, pues en aquel momento pensé, si me detienen y voy a una comisaría, porque estaban deteniendo periodistas, mi nombre lo ponéis en Google y en inglés y hierve, y igual me quedo allí pudriéndome en una cárcel egipcia. Hay momentos que son complicados, ciertamente, pero no dejé de ir allí. Es decir, al final no podemos vivir, el miedo es el arma del terrorismo o el arma del totalitarismo. Y lo que intentan con este fenómeno yihadista que nos ataca, fíjense ustedes que lo que ahora está atacando el fenómeno del yihadismo hoy en día es un fenómeno nuevo, de lo que se llama la nueva yihad, que es una yihad prêt-à-porter. Es decir, cada uno puede hacerlo a su manera. Ya no es como las Torres Gemelas o como Atocha o como algún otro atentado importante, o incluso AMIA, que representan atentados con mucha logística, mucha complicación, mucho dinero, muchas células. Hoy ya no. Los grandes líderes yihadistas, el mensaje que envían al mundo lo envían por Telegram, que es una aplicación de internet. Los jóvenes seguro que conocen Telegram. Yo recibo en Telegram avisos de Al-Qaeda o del ISIS proponiendo atentados. Ya, imagínense cómo vamos, o ya por las redes, ¿no? El mensaje que le envían los nuevos yihadistas, especialmente uno de los grandes líderes del yihadismo mundial, que es Mustafa Sed-Mariam, que hizo un libro de 1000 páginas titulado La nueva yihad. Los tipos desde hace unos tiempos dijeron, nos estamos equivocando, no nos compliquemos la vida. Si tenemos gente conectada por internet, por las redes, por cualquier lugar, los principales líderes de opinión en Twitter y en las grandes redes sociales vinculadas al mundo musulmán son líderes yihadistas, con millones de adeptos, millones. No, y cuando ves a uno pobre que es reformista tiene 3,5 y encima lo fastidian, ¿no? Pues esa nueva yihad envía este mensaje, y lo diré exactamente en los términos que yo lo leí en un artículo publicado en la revista Inspire, que es la revista de Al-Qaeda, que se publica en inglés en el Yemen. Decía, si eres un hombre débil o una mujer, hablaba de los musulmanes que vivían en Occidente, y esto en Europa lo estamos viviendo mucho, los banlieues franceses, los barrios belgas, en fin, ahora el fenómeno en Alemania, que les cuento yo en España, en fin. Si eres una mujer o eres un musulmán, un buen musulmán, pero eres cobarde, insúltalos, desprécialos, míralos mal, que noten tu odio. Si tienes un cuchillo, clávalo. Si tienes una pistola, dispara. Si tienes una camioneta, haz una matanza, o una Kalashnikov. Fíjense que el primer artículo de esta nueva yihad se titulaba exactamente así, no se asusten. ¿Cómo hacer una bomba en la cocina de tu madre? Esa bomba en la cocina de su madre la hicieron los hermanos chechenos que atentaron en la maratón de Boston. Y aún dicen más, este nuevo fenómeno, bueno, me voy a preocupar yo de todo esto si estoy viviendo en este mundo, y mis hijos y mis nietos. Y decía, atenten, les voy a hacer una pregunta, pero no respondan, que son muchos. ¿Qué es lo más importante de la democracia? ¿Qué es el elemento fundamental que hace que la democracia sea algo importante? No, el ocio.
lo más sensible de la democracia no son las libertades, sino la seguridad, yo como madre, de que mi hija de 18 años puede ir a un concierto y no le pase nada. Que mi marido puede ir con mi hijo a un partido del Barça y no le pase nada. Que paseamos una mañana por las Ramblas de Barcelona, un día de sol, y no nos va a matar nadie. ¿Y qué dicen ellos? Atentad en el ocio. Campos de fútbol, de acontecimientos deportivos, discotecas, restaurantes, porque hay que crear el terror. Y para crear el terror tienes que destruir la seguridad de que puedes ir tranquilamente viviendo tu vida en una democracia. Por eso no me puedo permitir nadie tener miedo, porque el miedo es el objetivo. Fíjense que no buscan matar mucho, sino matar anónimamente. Lo más importante no es matar a 50.000 o 100. Si matan 100 también va bien, ¿por qué no? Lo más importante es que cualquiera de ustedes, paseando por París o por Londres o por Barcelona, sepan que ustedes son el objetivo. No un policía, no un militar, no un dirigente, no un intelectual. No, usted, esa niña que va por la calle, ese joven que no sé qué, ese abuelo que está ahí. La víctima anónima es la que crea más terror, porque entonces de alguna manera nos paraliza. Y entonces consigue que las sociedades democráticas se estresen, se asusten, aparezcan los fenómenos populistas de extrema derecha o de extrema izquierda, el espacio central político se quiebre, las democracias se resienten y la gente pida seguridad, aunque tengamos que recortar libertades. Miren, déjenme decirle algo, nuestro enemigo es muy inteligente. No subestimemos ni el fenómeno islamista global, ni por supuesto el yihadismo. Saben nuestras debilidades, conocen las miserias y conocen los puntos frágiles, saben cómo atacarnos y además dominan el relato público. De ahí que hay algunos locos raros que tomemos conciencia y digamos hay que defender esto y poner la bandera. Y de golpe, cuando ves todo lo que ocurre en Israel, tienes la convicción de que Israel nos está llamando al mundo diciendo no se dan ustedes cuenta de hasta qué punto están equivocados. Esta mañana te comentaba que para mí Israel no es el problema, es el síntoma de que el mundo no va nada bien. Cuando las dos democracias más sólidas del planeta, aunque no hablemos de Trump y compañía, pero hablamos de democracias importantes, Estados Unidos y Israel, las que han sufrido los atentados más importantes, son las más odiadas del mundo, pero en cambio no es odiado Qatar, que financia el ISIS, no es odiado Arabia Saudita, que el año pasado mató a 146 disidentes, no un periodista, que lo hemos visto, 146 ejecutó. Que les cuento de las mujeres, que les cuento, ¿saben lo que le pasa a una mujer saudita cuando sufre violencia de género? En el momento en que denuncia al marido, o al padre, o al hermano, o cualquiera que la haya maltratado, el Estado, que es muy bueno, la tutela, la pone en una cárcel. Porque claro, por si acaso, de la que tienen por supuesto insultos y muy a menudo historias bastante feas. Pero es que además no puede salir nunca hasta que el maltratador lo permita. Eso es la violencia de género en Arabia Saudita. Ustedes ven manifestaciones en las universidades de aquí, de Ciudad de México, o de Argentina, o de París, o de donde sea, en contra de una dictadura brutal como esta, en contra de Qatar. Ahora el Boca Juniors tiene Qatar aquí, y lo tuvo el Barça antes. Yo me peleé como loca con ese tema. ¿Cómo es posible que una dictadura brutal, que destruye todos los derechos, que tiene trabajadores semiesclavos, que mueren de cualquier manera, sin embargo sea capaz de comprarnos el alma de esa forma? Porque no, pero imagínate que el Boca hubiera puesto a Israel aquí. Bueno, manifestaciones en las calles, las universidades pidiendo el boicot, todos los intelectuales del mundo, ¡wow! Llegó el sionismo imperialista, que como es evidente está intentando dominar todo el mundo, claro. Entonces, si tú eres alguien que ha leído 3 libros o 4 y los ha entendido, tiene conciencia, tienes capacidad de hablar y tienes compromiso ético, ¿cómo no me voy a soliviantar con eso? Con un mundo en el cual poner Qatar, que es una dictadura terrorífica, no moviliza ninguna preocupación, y poner un Estado que no solo intenta sobrevivir como puede, que además es el Estado que da el derecho internacional a un pueblo al que hemos masacrado durante 2000 años, especialmente los europeos, que matamos 3/4 partes de la población judía, 3/4 partes. Ciencia, conocimiento, cultura, convivencia, tolerancia, 500 años de historia, desaparecidos como humo. Y ese pueblo que finalmente tiene el Estado
el único Estado que le da derecho internacional, que es Israel, a ese vamos a masacrar. Quiero que entiendan ustedes que mi posición puede que sea rara, pero es la lógica. Es la que tiene sentido, pero no porque la tenga yo, pobre de mí, sino porque en el mapa del mundo hay unas líneas muy delimitadas que tienen que ver con educar a tu gente en la democracia y en la convivencia o educarla en el odio. La parte buena, ¿cuál es? ¿Es Gaza o es Israel? Tiene que ver con no utilizar a la gente como bombas humanas para masacrar a cualquiera. Tiene que ver con ideologías que no destruyan el cerebro de la gente hasta el punto de llegar a levantarte un día, besar a tu madre, rezar a tu Dios, subir en un autobús y en ese autobús, viendo a gente que pasea por la calle, apretar el acelerador, allí hay una niña pequeña, para allí voy, ahí destruyendo completamente la humanidad. Ideologías de muerte, ideologías totalitarias, brutales, que llevan miles de muertos en el mundo. Y no parece que eso preocupe. Y a mí me corresponde, junto con otra gente, los ha habido antes, Oriana Fallaci, Gluckman, Bernard Henry, tantos somos, no somos tan pocos. Somos gente que decimos, basta, estamos locos. ¿Por qué? Porque somos esclavos de los intereses económicos más espurios, porque el petrodólar no lo toca a nadie, bueno, cualquiera, porque si no te compran el alma, porque no nos atrevemos, porque tenemos miedo, porque es más cómodo, porque si sales y dices Israel es muy malo te van a aplaudir todos y te van a poner en la medallita de buen samaritano y de solidario, pero si dices que, oigan, perdonen, pero también el otro día mataron a 2 en Israel, probablemente lo merecían, ¿no? Yo estoy absolutamente horrorizada del mundo en el que vivo. Estoy horrorizada como periodista del periodismo que vivo. ¡Qué fracaso del periodismo! Perdóname, Nadia, pero tenemos que pensarlo muy seriamente esto. No puede ser que nos convirtamos nosotros en repetidores de mentiras, que los conflictos complejos los reduzcamos a la miseria más absoluta, que hoy en día no sepamos nada de historia y miremos Wikipedia y pensemos que lo sabemos todo. Esto es muy complicado. ¿Y cómo resulta que un conflicto que lleva 70 años de existencia y que viene de una historia de 2000 años, cómo la reducen en las redacciones de los periódicos, cómo titulan de cualquier manera, cómo te ponen cifras? Yo recuerdo estar en Tel Aviv en la última guerra del Líbano, cuando hubo las incursiones de Israel y tal, y recuerdo que estaba en Tel Aviv en el hotel mirando la televisión y me vi a José Levi en CNN. Y salía José Levi tan bonito, tan guapo, tan puesto, tan peinado, y decía, 1 millón de libaneses están saliendo de Beirut. Y yo que he estado en Beirut pensé, 1 millón a la vez, pues aún van a estar ahí. Era imposible que 1 millón de libaneses salieran de Beirut, imposible, las carreteras no lo habrían aguantado. ¿Cuántos debían ser? ¿1000? ¿10.000? ¿Quién sabe? Pero 1 millón quedaba redondo. CNN, Levi, cuidado. ¿Y qué importa? ¿Quién va a contrastar eso? Pero si hubiéramos hecho la información al revés, si hubiéramos hablado de que Israel era muy bueno y que los palestinos no sé qué, inmediatamente habría habido un montón de periodistas diciendo qué pasa. Tú sabes que las redacciones del periódico, de nuestros periódicos, no te hablo de Arabia Saudita, no te hablo de Filipinas, no te hablo de Indonesia, no, en los periódicos de mi país, y en los franceses, y en los argentinos, y me temo que algunos periódicos mexicanos también. Yo recuerdo uno bastante importante que me hizo una entrevista y como no le gustó nada lo que dije, no la publicó. Creo que se llamaba La Jornada. Y además me entrevistó el director. Y en lugar de entrevistarme se peleó conmigo, pues se confundió un poco. Es igual. ¿Cómo es posible que hayamos pervertido tanto el periodismo? ¿Cómo es posible que hayamos pervertido tanto el mundo intelectual? ¿Cómo es posible que las universidades estemos enseñando a odiar a los israelíes como se está haciendo por parte de profesores y de cátedros que además acaban contaminando a los chavales que se creen que para ser solidarios tienen que hacer el boicot a Israel y apuntarse al BDS? Todo esto es una locura. Pilar, en una ocasión, porque si no... Cuando sucedía alrededor del mundo, veíamos las noticias de margen protector, esta guerra entre Israel y Hamás, en la que Israel estaba en una lucha frenética por terminar con todos los túneles destinados al terrorismo. Líderes importantes de la comunidad judía de México acudieron a una de las televisoras más importantes, si no es que la más importante de nuestro país.
y le dijeron al hombre que en aquel entonces daba en las mañanas la noticia, y decía, ¿por qué? ¿Por qué no muestras un poquito más interés para dar la noticia? No solamente leerla a los titulares que te mandan directamente de las agencias de noticias, porque resulta que no estás dando la información completa, está muy tendenciosa. Y le dice, mira, contestó aquella persona, Israel es muy... Para empezar, aquí no nos importa tanto el tema de Israel. Estamos en Latinoamérica, tenemos muchísimos asuntos, Ayotzinapa, los presidentes, ya luego yo a ti te cuento y te pongo al día. En México la pasamos muy bien, pero el tema es de que Israel, pues Medio Oriente en general no es un tema tan importante aquí en México, y es muy sencillo. Israel es muy fuerte como para percibirlo como el débil. ¿Qué vamos a hacer ante eso? Bueno, yo creo que este señor era un cómodo que intentó escaparse por la tangente para no decir la realidad, que es que meterse con Israel es muy fácil y te dan palmaditas en la espalda, pero cuando la defiendes tienes problemas en las redacciones de tus periódicos. Hablemos claro, la inmensa mayoría de periodistas que titularían de una manera u otra no quieren problemas. Y oye, además, también seamos claros, si tú defiendes el fenómeno islámico o lo minimizas o lo blanqueas, no te pasa nada. Pero cuando lo atacas te pueden poner una pequeña diana. ¿Y quién quiere ese lío? Y luego, indiscutiblemente, Israel parece que se defienda solo, y si la imagen de Israel siempre es el soldado del Sahel y el niño palestino con piedrecitas, pues claro, ¿quién no va a estar al lado del niño palestino? Yo también, pobre niño con piedrecitas. Siempre es el mismo tópico, esta mañana también lo comentábamos. Fíjense ustedes cómo los mitos antisemitas funcionan exactamente igual como mitos antisionistas. En la Edad Media o en el antisemitismo clásico, era en el cristianismo, los autos de fe, las Semanas Santas, etc., eran los perversos judíos malvados, oscuros, que se bebían la sangre de los niños cristianos. Ahora son los soldados del Sahel, del ejército israelí, que matan niños palestinos. Antes eran los judíos banqueros alemanes del centro de la Mittel Europa que dominaban el mundo a través del dinero. Ahora son los banqueros judíos de Wall Street que le sorben la orejita al presidente americano y dominan el mundo. Antes era el pueblo judío demonizado, perseguido y sin ningún derecho, y ahora es el pueblo judío no tiene derecho a tener un Estado o a tener estabilidad. El único Estado del mundo condenado a la destrucción. ¿Somos conscientes de la anormalidad en la que vivimos, que hemos naturalizado? Que en la Asamblea General de la ONU, con toda impunidad, un país pueda decir que si puede va a destruir a otro, y ese otro solo es Israel. ¿Hay un solo país en el mundo, aparte de Israel, amenazado con la destrucción? Ninguno. A ninguno. Nadie se le ocurre pensar que vamos a destruir, no sé, Corea. Igual vamos a intentar sacar al loco aquel, pero es otra cosa. O vamos a destruir, no sé, Senegal, por poner un país africano. A nadie se le ocurre pensar que un país miembro de la ONU subirá al estrado y dirá, el gran Satán, vamos a acabar con él, ¿no? Y sin embargo, permitimos que con Israel sea cierto. Y luego está el tópico de la fortaleza. Israel ha aprendido a defenderse. Bueno, a golpes. Como aprendieron a defenderse los judíos a golpes. Es decir, claro, hubo un momento, el ejemplo más claro, tú le escribes cartas a Theodor Herzl, que tienen que ver su vídeo, que hizo una carta, un vídeo, hablando de Herzl y creo desde el momento actual, ¿no? Theodor Herzl es un judío asimilado de Viena, que se va de casualidad a Francia a seguir el Affair Dreyfus. Y no se espera, no era un tipo comprometido, no era un tipo implicado, no era religioso, era, bueno, como mucha de la clase media alta vienesa, pues muy asimilado. ¿Y qué le ocurre cuando va a París y ve a Paul Valéry gritando contra los judíos y a grandes intelectuales franceses y a la Sorbona con pasquines diciendo quemar las tiendas judías? Descubre que si ni Francia, cuna de la Ilustración, sirve para entender a los judíos, no hay patria posible, tiene que haber una patria propia. Es decir, Israel nace de nuestra persecución y del deseo y la lucha del pueblo judío por sobrevivir. Y la fortaleza de Israel nace del intento de destrucción. Probablemente si desde el primer día que nació el Estado no hubiera habido guerras, intentos de destrucción, matanzas, atentados, a lo mejor no dedicarían tanto PIB al ejército o a la tecnología militar. Igual no había falta.
a pesar de eso, es el único país de Oriente Medio que dedica una parte muy importante de su dinero a regalarle al mundo descubrimientos tecnológicos, médicos, científicos, pero los odiamos. Los odiamos. Es fantástico. ¿Cuántos premios Nobel de física o química o tecnología o I+D o medicina ha dado Arabia Saudita? Emiratos, Qatar, Kuwait, porque ahí es donde hay el dinero, ¿eh? Lo dedican para la humanidad. No, te compran las voluntades. Y por supuesto luego si están enfermos hay medicamentos israelí. Todos los que hacen el boicot a Israel, ¿qué se toman? ¿Medicamentos de Yemen? ¿Eh? Se lo toman de Israel, claro que sí. Entonces, ya no sé lo que me preguntaste, ya no me acuerdo. Es lo que tiene el sofá, estamos cómodas y nos damos. Pues Israel entonces... no es el fuerte, lo del fuerte. Entonces, es fuerte, sí, no, esto es importante. Es fuerte porque ha necesitado defenderse. Y a pesar de todo, no tenemos nada claro que un día Irán no nos dé un susto nuclear, ¿eh? Y estos locos, si tienen capacidad nuclear, la tiran, ¿eh? Esto no es una tontería. Que por el camino maten algunos millones de musulmanes, bueno, Alá ya los va a recoger, no hay problema con eso. Pero en realidad Israel no es fuerte. Israel es fuerte militarmente, ha demostrado que incluso en la más absoluta soledad o con pocos aliados es capaz de defenderse. Ha habido algún momento en la historia que ha estado a punto de perder. Y recuerden ustedes una cosa que es muy importante. El mundo árabe globalmente puede perder la guerra cada día. Israel solo la puede perder un día. Ya está, ¿eh? Un día. Los otros pueden perderla 500 años. Pero sin embargo, si tú me preguntas quién es realmente lo poderoso, a ver, el dinero real está en Kuala Lumpur. O está en Wall Street, pero el capital del petrodólar es enormemente importante. Quien está movilizando y radicalizando a la población musulmana en todo el mundo son los miles de millones de dólares que dedican las dictaduras bajavistas a crear una conciencia salafista allí donde viven comunidades musulmanas. Son tan fuertes que tienen dominada Europa. Son tan fuertes que nos tienen asustados con el cuento ese de pequeño, ¿eh? Fíjate lo que me decía una vez una intelectual siria, por supuesto con 3 fatos de muerte, escondida en Estados Unidos, perseguida, bla, bla, bla. Wafa Sultan, una tipa fantástica. Y cuando yo le pregunté cómo era posible que nosotros no reaccionáramos ante estas tiranías brutales, que las niñas nada más nacer ya son esclavas, por favor, que resulta que es un gran avance que ahora los dejan conducir, wow. Pero ¿esto qué es? En el siglo XXI, ¿pero esto qué es? Nos perdemos poetas, escritores, músicos, nos perdemos mujeres libres, estos tipos, y no es verdad que sea lo lógico, no es verdad. Busquen fotos de Teherán en los años 60, las minifaldas hasta aquí arriba. No es cierto que el Islam tenga que ser retrógrado o reaccionario, lo es la ideología que lo tiene secuestrado. Pues, me volví a perder. Ya no sé. Es que me apasiono porque estos temas de memoria... sí. Me decía Wafa Sultan, cuando yo le pregunté cómo es posible que bajemos la cabeza, que cuando nos viene Qatar en la camiseta del Barça, digamos, es igual que pague al Estado Islámico, es igual que tenga trabajadores en semi-esclavitud, es igual que compre voluntades, es igual que sea brutalmente corrupto, es igual. Dinero. Y ella me dijo una frase que la he recordado muchas veces. En árabe tenemos una expresión: si me necesitas, te poseo. Necesitamos el petrodólar, nuestras economías, especialmente los que no tenemos recursos energéticos, nuestras economías se pueden caer solo con que todos tengan la gripe en Arabia Saudita o en toda la zona, y al que te cuento del gas, etcétera, con lo cual somos esclavos. Por tanto, ¿quién es el fuerte? ¿Quién ha conseguido dominar nuestras conciencias, dominar el relato periodístico, asustarnos hasta el punto de no atrevernos a prácticamente hablar? ¿Quién? ¿Israel? Israel se defiende, es fuerte porque se defiende. El fuerte es el Islam, ese es el fuerte, pero es el fuerte para el mal. El problema es que el fenómeno ideológico que está secuestrando al Islam y que se ha vertebrado a través del salafismo wahabí en cualquier parte del mundo, es salafismo wahabí, los chechenos que atacan, es el mismo salafismo el que ataca en Pakistán, o el que ataca en Indonesia, o en la selva de Filipinas, o el que ataca en Gaza. El mismo.
leen los mismos tipos, leen al Mustafa Sedmarian y a Yusuf al-Qaradawi y a los líderes de las hermanos musulmanes, leen lo mismo, quieren la UMA, el califato universal, la destrucción de la democracia, lo mismo, de punta a punta. Jamás no quiere un Estado palestino, quiere una república islámica, a poder ser desde el Mediterráneo hasta el Pacífico. Quieren eso, y eso es muy fuerte y muy poderoso. Los débiles somos nosotros, Europa no existe, Estados Unidos tiene sus líos, en Latinoamérica ni os estáis enterando de lo que está ocurriendo, ni os preocupa. África ni la miramos, todo el Cáucaso y todas las ex-repúblicas soviéticas islamizándose. Y parece que no existe. Y luego Israel es el fuerte. Dile a tu periodista que no se entera de nada. Pilar, hablabas hace unos minutos de prejuicios. Los judíos hemos sido culpados a lo largo de la historia ya de muchas cosas, ya de matar al Hijo de Dios, ya de ser los culpables de la peste negra en la Edad Media. Diferentes prejuicios nos han causado masacres en las poblaciones judías. ¿Te atreverías a decir que ser antisionista es una nueva forma del antisemitismo, es una nueva mutación? No tengo ninguna duda, ¿eh? Y eso me encanta decirlo a mis amigos de izquierdas que me dicen: yo no soy antisemita, eso es de derechas, yo soy antisionista. Fácil, eso es fácil. Sin ninguna duda, primero hay que hacer una reflexión, que yo no sé si tengo la respuesta clara, pero lo he pensado bastante, de por qué el pueblo judío especialmente ha sido tan brutalmente perseguido a lo largo de la historia. Uno tiene que hacerse esa pregunta porque no tiene mucha lógica. Y mi reflexión pasa porque, de alguna manera, el pueblo judío fue depositario de ideas de modernidad mucho antes de que la modernidad cuajara en una civilización moderna. Yo creo que el legado de todo el fenómeno que nace con la idea, digamos, del Levítico, con las leyes que de alguna manera articulan, no les hablo de religión, ahora les estoy hablando prácticamente, casi les diría, de leyes de la civilización. Realmente el Levítico globalmente y los 10 mandamientos, por resumirlo mucho y de alguna forma arraigarlo también con el cristianismo, son un código de modernidad tan extraordinario que entran en contradicción cada vez que se han encontrado con sociedades intolerantes o que han ido a un proceso de intolerancia. Fíjense ustedes que ustedes legaron al mundo el código más importante para convertirnos en seres humanos. Cuando hace 3000 y pico años alguien dijo: matar no está bien, hay que respetar al otro, no se puede robar, etcétera, etcétera. Si desapareciera la civilización moderna y nos quedaran los 10 mandamientos, volveríamos a montar una sociedad de la modernidad. Ustedes inventaron, o sus antepasados, algo que es brutal y que ahora se ha quedado en los movimientos, digamos, más de izquierdas en general, ¿no? Que es el principio de la solidaridad. La idea del prójimo es una idea revolucionaria. De golpe es mirar al otro. El otro existe, el otro me preocupa, esa idea tan judía. Esa idea de todas las organizaciones, el Keren Kayemet que les cuento, que hace un trabajo impresionante. Si algo tengo yo que llevarme a la tumba es mi bosquecito que me puso la gente del Keren en Yatir, en el Negev, y que me impresiona mucho y aún me hace mucha ilusión. La idea del prójimo es tan increíble porque obliga a mirar al que tienes al lado y reconocerlo como propio. Y después, cuando ahora hay tantas organizaciones de solidaridad y tal, se basa fundamentalmente en el concepto del prójimo. De manera que, y además, el pueblo judío resistió y no perdió la identidad. Fue obligado a cerrarse a sí mismo. Algo que me gusta decir cuando estoy entre judíos, sobre todo jóvenes, es que el gueto no es un concepto judío. El gueto es un concepto de los no judíos, un concepto antisemita. El judío es de por sí universal. Todo el conocimiento que el pueblo judío da siempre es para la humanidad. El mismo concepto de los 10 mandamientos. Lo que ahora Israel descubre va para la humanidad. Lo que hubieran descubierto los nazis iba para ellos, la raza aria, no sé qué. Los israelíes no. Los judíos no en general. Toda la literatura que durante el siglo XX nos explica Europa, la mayormente judía, ¿por qué es judía? Porque es el pueblo de la memoria. Y la literatura es memoria, sobre todo, ¿no? Entonces, yo entiendo que realmente ha sido esa alarma
que cuando han vivido tranquilamente en la vieja Sefarat o en Rusia o en Francia o en Alemania, las sociedades eran un poco más tolerantes y civilizadas. Cuando los judíos empezaban a estar bajo el foco, iniciaba el proceso de intolerancia. Y desde luego, sin ninguna duda, esto se ha vertebrado ahora a través de Israel. ¿Por qué yo digo que el antisionismo es una forma de antisemitismo? Primero, por lo que te comentaba de los mitos, son los mismos mitos. Y segundo, porque además, ¿qué es ser antisionista? A mí cuando me quieren atacar me dicen sionista. Yo no soy sionista, no soy ni judía ni israelí. Pero en general la mayoría de estos, cuando son muy imbéciles, sencillamente los bloqueo y punto, no me preocupan. Pero de vez en cuando tengo alguno que ha leído un par de libros y pienso, con este me discuto. Entonces, ¿qué es ser sionista? Explícamelo. El imperio, no, perdona, ¿qué es? Es querer que el pueblo judío tenga derecho internacional a través de un Estado homologado internacionalmente. Quien es antisionista lo que está negando es el derecho del derecho internacional al pueblo judío. De manera que en el fondo está volviendo al concepto antisemita de siempre. Ese pueblo perseguido, ese pueblo estigmatizado, ese pueblo expulsado de la sociedad. ¿Qué es lo que hacemos con los israelíes cuando los expulsamos de las grandes organizaciones y del mundo? En Naciones Unidas, ese bonito festival de libertades y democracia, que es las Naciones Unidas, que es una tumbadura de pelo considerable, son grandes despachos donde cobran miles de millones de dólares, tipos muy importantes, con mucha púrpura y con mucha importancia, y que no sirven para un bledo. Y no puedo decirlo con... ¿Bledo se usa aquí? Bueno, pues eso. Pobre bledo, ¿no? Pero igual sirve para algo, pero ellos no. ¿Cómo es posible que Israel sea campeona en resoluciones de la ONU en su contra? ¿Cuántas en contra de Siria? ¿Cuántas en contra del Líbano? ¿Cuántas por el Líbano ni lo cuento? ¿Cuántas en contra de Arabia Saudita? ¡Arabia Saudita, qué bonita! A ver, las Naciones Unidas que defienden la democracia y las libertades, ¿cuántas resoluciones en contra de que sea Arabia Saudita campeona de pena de muerte, de represión política, de destrucción del Líbano? Cero. Al contrario, Arabia Saudita es miembro de la Comisión de los Derechos de la Mujer, como es evidente. ¿Sí? Es miembro de la Comisión de Derechos Humanos, ¿cómo no? Y claro, Israel es la única demonizada. Suerte que ahora, y en eso me gusta, esto de Trump es muy raro, pero a veces hay cosas, suerte que de vez en cuando les han sacado los colores ahora en la ONU. Suerte. Porque les aseguro que si yo un día tuviera un micrófono en la ONU, los dejo verdes. Me parece una traición tan importante al sueño del siglo XX, cuando aquellos grandes personajes crearon la Carta de Derechos Humanos y una organización para el mundo para acoger las democracias del mundo. Y la Asamblea de las Naciones Unidas se ha convertido en un blanqueador de dictaduras que minimiza y que se convierte en cómplice de las peores tiranías. Y que luego te ataca un pobre país como es Israel, que tiene trabajo para defenderse en solitario, atacado permanentemente por terrorismo y con voluntad de destrucción. Me parece terrorífico. También eso tiene que ver con eso del síntoma. Israel nos dice, ya no sirve la ONU. Nos dice eso. No está sirviendo el periodismo, no está siendo ecuánime, no está sirviendo la izquierda, está traicionando los senderos de la libertad. Yo ya lo he visto todo con la izquierda, que es mi gente. Bueno, un poco menos ahora. Pero tampoco no sé de dónde soy ya. Tengo una tiendecita en medio de la plaza y me meto debajo, a veces llueve, y a lo mejor solo soy alguien que se hace preguntas, ¿no? En un mundo donde casi nadie se hace preguntas, pero todo el mundo tiene respuestas. Fantástico. Mira, de verdad, Nadia, que al final de lo que estamos hablando esta noche, que es como un poco caótico, pero mejor así, porque van saliendo cosas, es de volver a lo profundo, de volver a la ética, de volver a Albert Camus. A mí me gusta mucho nombrar a Camus. Cuando Camus se pelea con Sartre y con Simone de Beauvoir, sobre todo con Sartre, sobre la defensa que Sartre hace de las dictaduras comunistas, y Camus le dice, no, por ahí no vamos bien. Es decir, no podemos atacar al fascismo, pero no atacar a las dictaduras de extrema izquierda, comunistas. Porque el único principio que puede movilizarnos, principio ético, es la libertad. El único. Pilar, ya que hablas de izquierda y de derecha, hoy estamos en un mundo de derecha. Israel tiene un gobierno de derecha que, a percepción de muchos, está un poquito más decepcionado en su lucha por la paz
y ahora su lucha es más por su propia seguridad. A veces se tiene que escoger, no se puede paz y seguridad al mismo tiempo y se opta más por la seguridad, aunque esto complique la situación de paz. ¿Esto es un error? ¿Se gana más críticas con este tipo de gobierno? Bueno, primero te matizaría la primera expresión que has dicho, porque al menos en Europa el crecimiento de posiciones muy duras en la derecha va parejo en movimientos de posiciones muy duras en la izquierda. Es decir, estamos viviendo realmente la aparición de populismos a lado y lado, y los espacios más razonables, sean de derechas o de izquierdas, aquí creo que son conceptos un poco obsoletos, sinceramente, pero las posiciones más razonables, que no convierten los grandes problemas en soluciones muy simples, están quedando cada vez más quebradas en Europa. Esto es muy claro. Fíjense lo que está ocurriendo en Austria, lo que está ocurriendo en Alemania, en Francia, en Holanda, en Hungría, en Grecia. Cuidado, en Suecia ganó el segundo partido más votado, un partido de extrema derecha. En España va fuerte Podemos, que sería extrema izquierda. Es decir, creo que aquí ganó alguien que va por ahí también, no sé. En cualquier caso, yo creo que no es tanto, no me preocupara que de golpe un país u otro fuera más de derechas o más de izquierdas, políticas más conservadoras, políticas menos. Al final, si me permites, al final llego de un punto en mi vida que lo único que le pido a los políticos es que cumplan los 10 mandamientos. Miren qué programa electoral más pequeño. No roben, esas cosas, ¿no? No mucho más. Y al final, buenos gestores, sean buenos gestores de lo público, que tengan ideas razonables, que avancen en derechos, en fin, esas cosas. Pero yo lo que estoy viendo no es eso, Yo lo que estoy viendo es que vivimos en un momento de un gran desconcierto de valores, con problemas muy acuciantes, emigraciones absolutamente descontroladas, crisis económicas, grandes periferias donde hay zonas donde los narcos o otros tipos de mafias son estados dentro del estado, el gran fenómeno de las grandes periferias que se convierten en zonas fuera de la democracia. En Latinoamérica tienen que ver con las grandes mafias económicas, pero por ejemplo en Francia tienen que ver con el islamismo radical, auténticos banlieues donde la República ya no existe, donde existe la República pero la islámica. Estamos en un mundo donde estamos asustados por un montón de cosas. Cualquier ciudadano de mi ciudad le preocupa que no lo mate un yihadista loco, pero que los saudíes no toquen el petróleo porque entonces la economía se nos mueve, que la crisis económica que tenemos, si podemos pagar las pensiones, si las comunidades musulmanas que están viviendo cada día más en nuestras ciudades van a ser radicales o no. Todo esto da mucho miedo. Y entonces cuando tienen miedo, cuando el miedo se activa, tú no tiendes a votar lo razonable. Tú votas el que grita más en la plaza y el que te dice que lo va a resolver, el sheriff. Y el sheriff puede ser de extrema derecha o de extrema izquierda, pero es el sheriff. Y por tanto yo creo sinceramente que, ahora voy a Netanyahu y al tema de Israel, yo creo que el fenómeno es ambivalente. En algunos lugares tenemos el eje bolivariano aquí, que nos ha creado un problema de narices con Hezbollah en Latinoamérica, problema terrible que va a explotar mal y que nos va a dar muchos sustos. Pero en cambio luego tenemos al tipo este de Brasil, que va en la dirección contraria, que tampoco, al menos a mí, mucha alegría no me da. Y pasa lo mismo en Europa, ¿no? De manera que esto de momento está como rompiéndose el espacio central. En el caso de Israel, yo ya he aprendido algo. La historia de Israel, bueno, la política israelí es la más complicada del mundo. A mí me sorprende que todo el mundo la entienda, porque yo no la entiendo. Es rarísimo, partidos que nacen, partidos que desaparecen, pequeñitos, que tienen mucha importancia, yo que sé, un lío de narices. Periodistas que se hacen políticos, no sé, pasa de todo allí. Es todo muy complicado. Pero lo que sí que me ha enseñado Israel es que los tópicos clásicos de la derecha dura, la izquierda blanda, no sé qué, quién va a ser a favor de la paz, en la historia de Israel hemos tenido duros, como Sharon, que cuando fue la ocasión sacó a la gente que estaba en el Sinaí porque se había firmado la paz, venga para casa y no tuvo ningún problema con eso. Es decir, se cambiaron, recuerden ustedes cuando se devuelve el Sinaí a Egipto, se devuelve con petróleo, que los egipcios no sabían que había, con infraestructuras, y se saca a la gente que estaba, los colonos que estaban viviendo allí. Sharon, que luego se convirtió en el demonio del mundo. Con lo cual dices, y a veces ha habido políticos de derechas duros que han estado más cerca de conseguir acuerdos de paz que, por ejemplo, Ehud Barak, que Arafat le tomó el pelo de mala manera y aún se lo está tomando, ¿no?, desde la tumba. Cuando Ehud Barak lo ofreció todo, casi Jerusalén, es decir, que
De manera que yo creo que no es tanto quién está más cerca de la paz, los halcones o las palomas, por decirlo en términos clásicos. Nadie, porque la paz no la decide Israel. Es decir, el error de pensar que haga lo que haga Israel. Imagínense que mañana Israel dice, pues lo cedo todo. No, continuará habiendo guerra. Es decir, el tema no está en que Israel quiere un acuerdo de paz mejor o peor, que haya problemas complejos, que ciertamente el Estado palestino como se dibuja parece hasta imposible, que tenemos un lío con Jerusalén, hay muchas cosas. El tema no es ese, el tema no es sentarse en la mesa a ver cómo se resuelve y si vivir Netanyahu está más cerca o menos de acercarse a una mesa. El tema es, ¿los otros se van a sentar a la mesa? Ahí está. Y entonces, ¿quiénes son los otros? ¿Quiénes son? Una autoridad nacional palestina desprestigiada, corrupta y que además tiene absoluta incapacidad, si no mantiene el relato duro con Israel, de ser creíble entre su gente. Un Hamas que tiene como objetivo fundacional la destrucción de Israel. Todos los países del entorno, que salvo algún movimiento en el caso saudita, pero que les hablo de Irán, que les hablo de Siria, que les digo del resto, lo que quieren es la destrucción de Israel. La paz no está en Ramallah o en Jerusalén, la paz está en Teherán, está en Damasco, está en Riad o está en Doha. El principal líder de Hamas vive en Doha, en un palacio de estos de 1000 estrellas. Es el segundo líder yihadista más rico del mundo. En Hamas hay hambre, en Gaza hay hambre. Esto hay que recordarlo también, ¿eh? Gaza ha recibido más dinero proporcional de todo el mundo del que recibieron con el plan Marshall los europeos. Y los ratings de FAM de hambre están como en el Yemen. Pero estos tipos son todos millonarios. Eso tampoco no lo hablamos los periodistas. Escribimos 4 locos. Esto no interesa. Cuando se intentó investigar hacia dónde iban los dineros de la Unión Europea, en el Parlamento Europeo, hubo un loco que dijo que quería investigar cómo se movía el dinero de ayuda del Parlamento Europeo a Gaza. Se negó el acuerdo y no hubo la comisión. No existió nunca, no sabemos. Pero, claro, entonces, yo cuando alguna vez he tenido la ocasión de estar con algún presidente o algún primer ministro o con algún ministro israelí, nunca me atrevería a decir qué pueden hacer para acercarse a la paz. Porque el fenómeno que tienen delante, ahora que además se ha reislamizado y que está en un proceso de radicalización, no es a favor de ir hacia la paz. No hay ni un solo niño palestino que se eduque para que mañana haya un acuerdo de paz. Si tú tienes generaciones enteras que las vas educando para que se maten con los israelíes, ¿cómo vas a conseguir después? He cambiado de opinión, me voy ahora a firmar la paz. Es francamente... Entonces, yo qué sé si un gobierno de derechas o de izquierdas en Israel está más cercano. Lo que sí que tengo claro, y en eso le doy la razón al presidente, es que el objetivo fundamental de Israel es defenderse. Es defenderse. Porque realmente están en peligro. Y porque mueren. El otro día leía la cantidad, cuántas víctimas llevaba Israel en su conflicto. Porque claro, nunca hablamos de las víctimas israelíes. Si no quiero decirlo mal, creo que llevamos alrededor de 24.000 víctimas israelíes. Que parece que no están. No hago un ranking con las víctimas palestinas, que seguramente son más. Pero es que las palestinas existen. Las israelíes no. No, se mueren de la gripe. No lo sé, yo de verdad, Nadia, no te puedo responder. Primero, me cuesta mucho hablar de política interior israelí. Creo que no me toca. Creo que tampoco, no sé, me parecería incorrecto. Es tan difícil ser israelí y vivir allí. Y luego los tipos se permiten ser un país feliz, que esto es el colmo. Esto es el colmo. Sean más felices que el mío, ese es el colmo. Tú estás allí metido en medio de un montón de guerras, con terrorismo. Ahora, fíjate, estamos con el Keren Keyemet, que se preocupa tanto de la vida, de los árboles, del agua, de que la vida florezca. ¿Y cuál es el nuevo terrorismo de Hamas? Enviar cometas incendiarias para quemar los bosques y para quemar la vida, ¿no? Es que ya te lo dice todo, es una ideología de muerte. Pero también de muerte para los suyos. Recuerden cuando Israel se retiró de Gaza, que dejó intactos todos los invernaderos y toda la infraestructura, los tíos la destruyeron toda. No fuera caso que pareciera que alguna cosa israelí es buena. Por supuesto, los líderes de Hamas también se toman el medicamento israelí, que tan dudas.
eso seguro, ¿no? Entonces, yo estoy convencida, y ya sé que no es una buena noticia, de que estamos muy lejos de la paz, muy lejos, que mientras tengamos un fenómeno de crecimiento del islamismo radical, no hay manera de que haya paz en la zona, porque no lo va a haber en ningún lugar. Si llevamos miles de muertes solo con el terrorismo, sin contar ¿ustedes han contado alguna vez las muertes que llevamos? Sin contar los muertos por el ISIS, es decir, los muertos de guerra, solo en terrorismo, 400 en Bali, 500 en Kenia, unos 3.000 y pico en las Torres Gemelas y el Pentágono, unos 200 entre la Embajada y AMIA, un centenar en Atocha, unos 70 en Londres, un centenar en París, luego otra vez, contemos cuántos en Beslan, me parece que 300 o 400, vamos sumando miles de muertos solo de actos terroristas, miles, y parece que no nos enteremos de que esto es un problema. Pero quiero hacer una pausa aquí porque el Estado Islámico en el 2004, cuando viniste, 2014, perdón, el tema más importante era el Estado Islámico, Daesh más como lo conocen en Europa, y pues bueno, su territorio era inmenso, la frontera entre Siria e Irak estaba ya prácticamente borrada del mapa. Hoy las cosas son distintas, hoy el Estado Islámico ha perdido casi la totalidad de su territorio. ¿Esto nos puede dar una positiva idea de que el yihadismo va en declive o estamos muy lejos de eso? No, lo que ha pasado en toda la zona donde ha habido la guerra contra el ISIS, lo que ha pasado no son buenas noticias, y aunque parezca contradictorio. Yo nunca tuve la duda de que la guerra contra el ISIS la ganaríamos. Es verdad que ha llegado a gobernar alrededor de 8 millones de personas, gobernar es un decir, claro. Ha tenido una capacidad económica muy notable, durante mucho tiempo ha sido la organización terrorista más rica del mundo, la segunda es Hamas, la tercera creo que recordar era Boko Haram, si no me equivoco, lo digo de memoria. Ha llegado a tener una cantidad de dinero enorme, pero igual que se acabó con Al-Qaeda, acabaríamos con el ISIS. No así con las franquicias que nacen nuevas, porque el terrorismo yihadista es una hidra con muchas cabezas, cortas una, aparece otra, cortas otra, vuelve a aparecer, y ahora es evidente que el ISIS va en declive, seguramente en su caída al infierno va a matar mucho en Europa, porque cuando estos tipos no pueden dominar un territorio lo que hacen es matarte gente para demostrar que están vivos, que están fuertes, para la propaganda, ¿no? Y por tanto estamos muy cerca de tener un atentado importante en Europa. De hecho, Barcelona ha recibido varias amenazas creíbles. Yo explicaba y enseñaba ayer en una cena con amigos, una última amenaza era la imagen de la Sagrada Familia y ponía en árabe, en español y en árabe, español y en inglés: si no tienes un cuchillo, recuerda que tienes un camión. Esa es la bonita, esa es la última que nos han dedicado en junio pasado. Y como esto va directamente al móvil de cualquier chico que vive en mi ciudad, el que tenga la cabeza ya un poco destruida, dice, igual yo tengo una camioneta. Y es tan fácil, no hace falta ir a Tora Bora, no hace falta hacer un viaje a cualquier lugar, no tienes que ir a las montañas de Afganistán, solo tienes que estar destruido mentalmente, convencido de que tienes que ser un guerrero de Alá y finalmente tener la fuerza y la pasión joven para llegar a matar. Y ahí estamos, ¿no? Es una gran hipocresía que el Estado Islámico, Arabia Saudita o Qatar haya estado en la alianza en contra, cuando sabemos perfectamente que Qatar ha financiado abiertamente el Estado Islámico, y cuando sabemos que ha habido grandes fortunas saudíes y bancos saudíes que han financiado primero Al-Qaeda y después el Estado Islámico. Es algo que sale en todos los informes de los servicios de inteligencia americanos, y por tanto es algo que lo tenemos claramente demostrado. Y sin embargo, parece que no, que son aliados nuestros, ¿no? Pero no me preocupa el ISIS, miren que les digo. Claro que me preocupa Boko Haram, las franquicias de Al-Qaeda que están en todo el Mediterráneo, en Libia que está destruida y por tanto ahí, y además trafican con personas y con mujeres, en fin, es todo un desastre porque se financian con la droga y con el tráfico de personas, y el ISIS también con petróleo que compraban los turcos en el mercado negro. Cuidado, luego hacían la guerra, pero mientras tanto, Lo que me preocupa de verdad son los países miembros de la ONU que han decidido dedicar su fuerza política, su capacidad diplomática y su capacidad económica a islamizar el mundo. Y no por el lado bueno, sino por el lado radical.
Los miles de millones de dólares dedicados a que en Frankfurt o en París o en Bruselas esos colectivos de musulmanes que hay no sean demócratas, sino que sean antidemócratas. Y sus mujeres no tengan derechos, aunque tengan derechos en el estado en el que viven, pero viven con la Sharia. Me preocupa que el Islam, que es una religión o una identidad cultural que moviliza 1.300 millones de personas, esté secuestrada por una ideología totalitaria. Es un poco el paralelismo que podíamos hacer con la Alemania secuestrada por una ideología fascista o nazi. No significaba que Alemania fuera terrible, significaba que el nazismo era terrible. Pasa con el Islam, el problema no es una religión, Malala es Islam. La niña que quieren matar en el corredor de la muerte en Pakistán, bueno, esa es cristiana, esa no toca. Pero bueno, quiero decir que el problema no es, Wafa Sultan es Islam, Ayaan Hirsi Ali es Islam, Shirin Ebadi es Islam, las mujeres que intentan una pequeña revolución ahora en Túnez es Islam, no es el Islam. Pero estamos secuestrados por una ideología totalitaria con una fuerza como nunca se ha producido, con un idioma universal, con las redes sociales que funcionan como grandes autopistas de consignas y con la convicción de que van a dominar el mundo porque somos mucho más débiles. Entonces me preocupa más Arabia Saudita que el ISIS. Y después, si miramos cómo ha quedado el mapa de Siria es terrorífico. Teníamos Siria, que era muy malo, Hezbollah, que, en fin, ¿qué les cuento? Líbano, que estaba el pobre medio así. Teníamos Irán, que se había reforzado con el acuerdo de Obama, lo cual fue terrible, pero estaba allí. ¿Qué tenemos después de la guerra de Siria? Tenemos Irán mucho más fuerte, ha ganado la guerra, ha participado en la guerra, con un ejército más fuerte que el ejército de Siria, que es el ejército de Hezbollah. Hezbollah está mejor armada, ha tenido una guerra para entrenarse y ahora es mucho más poderoso. Domina completamente el Líbano. El Líbano ha caído como país, desgraciadamente. Domina hoy a Siria, tiene un Irán reforzado en la alta diplomacia y en las decisiones del mundo y con un papel brutal en Siria. ¿Quién más se ha reforzado con la guerra de Siria? Turquía. Turquía reislamizándose, que está enviando imanes salafistas en todas las ex-repúblicas soviéticas, reislamizando y radicalizando también esas repúblicas que ni las vemos, los tártaros, los bashkirs, los tarsirs, los kazakos, todo este mundo es un mundo que Turquía, esto es mío, estoy resumiéndolo, pero va por ahí. Tenemos a Rusia más fuerte que nunca, ¡qué bonito! Tenemos a Putin más fuerte, fantástico. Entiendo que nos preocupe Trump, pero Putin llegó y dijo, Crimea, qué bonita, me la quedo, y todos mirando a otro lado. Ucrania hizo lo que dio la gana. En Siria, como tenía armamento nuevo, dice que viene una guerra, lo pruebo. Y ha tenido una guerra para probar su armamento nuevo, ningún problema. Europa no ha estado, no existe, ¿dónde está Europa? No está. En Siria no lo hemos visto. Hubo un día que estuvo, cuando empezaron a venir refugiados de la guerra y dijimos, uy, que vienen a casa, cuidado. Hablamos con los turcos y dijimos, ¿cuánto vale quedárselos? Tanto dinero. Les dimos el dinerito, se quedaron los refugiados y nosotros tranquilos. Europa no estuvo. En una guerra en nuestras puertas, que además cambiaba el panorama de los equilibrios geopolíticos en Medio Oriente, no ha existido Europa, la gran Europa. No ha existido prácticamente Estados Unidos. Quien ha tenido poder ha sido Rusia, ha sido Irán y ha sido Turquía. Díganme ustedes si estamos contentos con lo que ha pasado allí. El panorama que nos queda en Medio Oriente es horroroso. Y luego tenemos el lío con los salafistas, con Arabia Saudita, con el wahabismo, que se está matando en el Yemen con los chiitas. Uf. Sin embargo, la mayoría, sin embargo, de los intelectuales hoy en día coinciden en que la amenaza más importante para Israel es Irán. ¿Coincides tú con esta idea? Sí, sin ninguna duda Irán es un país muy poderoso, con un ejército realmente de mucha importancia, que a diferencia de otros países de este entorno, tiene una gran vocación de tener mucha importancia geopolítica, quiere estar en las grandes mesas de decisión, tiene vocación de diplomacia y de dominio mediático y por tanto en este sentido es un país muy preocupante y que además tiene como vocación dominar Medio Oriente o al menos romper los equilibrios y por supuesto se puede atacar a Israel. Yo creo que sí que es la amenaza más seria para Israel, sin ninguna duda. De todas formas,
fíjense que ustedes, estoy en México y yo tengo que hablar de este tema, porque es que si no, ustedes tienen un problemita con Irán aquí, más cerquita que en Israel, y sin embargo ya sé que México ha quedado un poco más arriba, pero lo que ha ocurrido con la entrada de Irán, con toda su fuerza diplomática, pero también con su logística y con su alianza con Hezbollah en Latinoamérica a través de del eje bolivariano, es algo muy serio, muy serio. Venezuela ha concedido centenares de pasaportes a miembros de la Guardia Revolucionaria, asistentes y a miembros de Hezbollah para que se repartieran por Latinoamérica, porque Latinoamérica es un territorio virgen para el Islam y hay mucho territorio por recorrer ahí. Además, con una perla muy bonita que es la triple frontera, donde se puede blanquear el dinero de la OBK, el dinero de la droga, el dinero fundamentalmente de la cocaína, porque la triple frontera ya es una estructura mafiosa que ya tenía un funcionamiento vinculado al tema de las drogas, el tráfico de personas y todo tipo de delitos, y Hezbollah se lo ha quedado, esa estructura mafiosa, para blanquear el dinero vinculado a la droga del Líbano. Y esto está pasando aquí, en este continente, no en Europa, aquí. Y esto es un problema muy gordo, y va a estallar, porque además va a estresar a los países. En Chile tenemos un problema importante, donde además de tener un canal de televisión, los iraníes, que lo hacen por supuesto en el idioma del país, y en la triple frontera están instalados, en el eje bolivariano tienen una influencia impresionante, y todo esto en nombre de la izquierda, y del pueblo, y de la justicia, es fantástico, ¿no? Claro, el puente aéreo Caracas-Teherán ha sido terrible, pero fíjense la reacción de las grandes organizaciones que tendrían que levantar la voz en Latinoamérica, especialmente Argentina o Brasil o Chile, ¿no? Nadie ha abierto la boca. Yo he llegado a ver una manifestación en Buenos Aires de jóvenes de izquierdas con banderas de Irán, cuando hubo el acuerdo, digamos, con Teherán, que es algo alucinante, que dices, ¿cómo es posible? Bueno, pues esto también está pasando. Es cierto que ahora los americanos han convertido el tema de la triple frontera en un tema del mismo nivel del narcotráfico y están con este tema muy en serio. Los argentinos ahora se están poniendo también muy en serio, pasan cosas interesantes, pero en fin, el problema es grande. Ahora, tú mencionabas hace un rato sobre la importancia que tienen los periodistas hoy en día, que tienen el micrófono. Sin embargo, las redes sociales nos han convertido a voceros a todo tipo de personas. Cuando una noticia se despliega en un Facebook, en un Twitter, pues los comentarios empiezan. ¿Qué hacemos nosotros aquí en Latinoamérica? Tenemos un antisemitismo muy distinto al europeo. El antisemitismo de Europa es un antisemitismo más informado. El de aquí está basado un poco más en la ignorancia. ¿El de Europa es informado? Pues lo tengo mal. ¿Cómo combatir en redes sociales estos comentarios y estos ataques que a veces surgen? Incluso la noticia puede ser de que Israel dio un nuevo invento al mundo y las personas pues aprovechan para hacer comentarios negativos al respecto. Bueno, el antisemitismo funciona de esa manera, igual que en la vieja Sefarat los mejores médicos eran judíos y en pleno proceso de conversión o de expulsión por la noche íbamos a buscar a los médicos judíos, que eran los buenos, pero nunca los reconocíamos. Evidentemente aprovechamos la tecnología y la investigación israelí, pero luego hacemos el boicot. Yo tengo una experiencia, una anécdota divertida en su momento, hace tiempo. Me invitaron al Fórum de Porto Alegre. Y yo me acuerdo que salí de Barcelona. ¿Esto lo expliqué en el 2014? ¿Lo he explicado? No, es simpático, por relajar un poco, pobres. Que nunca traigo buenas noticias. Yo soy optimista de verdad, pero miren, esto está complicado. Me invitaron al foro de Porto Alegre y me fui, recuerdo que me fui, además fue un viaje de estos locos que 3 días, iba a Barcelona, Madrid, Sao Paulo, Porto Alegre, hablaba y volvía, fue una locura, ¿no? Y era invierno en Barcelona y en Porto Alegre hacía 1000 años de calor, ¿no? Y me acuerdo que salgo en el avión y leo en el diario El País, empieza el foro de Porto Alegre, otro mundo es posible. Y yo me fui con mi carterita de otro mundo posible a Porto Alegre. Me invitaron, en ese caso me invitó la comunidad judía, porque habían conseguido un debate sobre Palestina e Israel y traían un israelí,
un palestino y me querían a mí, digamos, un poco para ver la mirada, y luego también había otro, un periodista era pro-palestino. Bueno, al final tengo que decir que el israelí también era pro-palestino, con lo cual al final me quedé muy sola, pero eso es otra parte. En fin, la cuestión es que imagínense, para hablar de este tema de la tecnología, me voy a Porto Alegre y llego, bueno, cansada de todo y tal, y nada más llegar me voy a una tiendecita donde teníamos que dar nuestro nombre y nos daban la... Y mientras estaban identificándonos y tal, yo le pregunto al tipo, porque el calor era horrible, digo, ¿no tendrían una Coca-Cola? Yo no, realmente no bebo nunca Coca-Cola, pero es esa idea de la publicidad de que cuando tienes calor ves al tipo ser tan guapo, sudando con la Coca-Cola, y mira, me vino, ¿no? Un efecto Pavlov, y dije, ¿tienen una Coca-Cola? Y el tipo me mira como si fuera el sumum del movimiento contrarrevolucionario y me dice, aquí no bebemos Coca-Cola, aquí se hace el boicot, aquí como mucho un guaraná, me dijo, no sé, algo así. Y yo digo, ¿y por qué no hay Coca-Cola? Porque hacemos el boicot a los yanquis. Pues habrán venido ustedes todos con patinete, porque yo creo que los aviones, la tecnología no debe ser, digamos, de los indios de no sé dónde, ¿no? Y no, veo usted que tiene ordenador, pero ¿cómo se le ocurre? Y utiliza internet, me temo que los israelíes tienen alguna culpa de esto. Oiga, imagino usted que, porque claro, hacer el boicot a la Coca-Cola es fácil. No, hagámoslo de verdad, hagámoslo a los aviones, a internet. Era algo tan absurdo que en fin, es lo que ocurre un poco con el fenómeno del boicot a Israel por parte del BDS, ¿no? ¿Cómo boicoteas la universidad, el conocimiento? Es una cosa absolutamente, no sé, inconcebible, ¿no? Bueno, ¿tu pregunta era? Esto ya es la edad, hoy es mi cumpleaños y ya ven que lo noto. En mi país ya no, ya se pasó el día, pero aquí sí. No, pero era... Nos hemos convertido todos en Twitter y en Facebook, en periodistas. ¿Qué sucede con eso? ¿Cómo comportarnos? No, respecto al tema de las redes sociales. A ver, como ocurre con todo avance tecnológico, Internet nos ha traído lo mejor y lo peor. Por ejemplo, por poner un ejemplo ahora un poco feo porque es un poco autorreferente. Yo hace 20 o 25 años que escribo sobre Israel, porque ahora estoy en México, porque existe Internet. Y probablemente hace 20 años no lo habrían leído en la vida, ¿no? Internet nos ha permitido estar en contacto permanente entre nosotros, reforzar ideas, reforzar conceptos, encontrarnos, pero también Internet indiscutiblemente también tiene una gran capacidad de mentir, de mantener ideas absolutamente terribles y perfectamente cuajadas. Bueno, es el bien y el mal. En las redes sociales es evidente que quien más grita y peor grita tiene más seguidores. Y, por ejemplo, en el caso del fenómeno salafista, todos los grandes líderes de opinión de Twitter, islámicos, no árabes solo, sino islámicos, todos son salafistas. Pero hablamos el que tiene más, creo que tiene 28 millones de seguidores, es decir, no hablamos de cualquier cosa. Lo cual es un drama porque significa que cualquier chico joven enganchado a las redes sociales no tendrá que leer un libro de Hassan al-Banna o de... No, solo con ese tuit diario, pam, 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 Alá te quiere, tú eres un saí, tú no sé qué, la democracia occidental está corrompida, las mujeres no sé qué, eso va penetrando y eso no hay manera de defenderse. No es el periodismo solo, somos todos nosotros. A mí me ha pasado muchas veces, yo cuando ha habido alguna víctima israelí pongo la foto y pongo el duelo, digamos, ¿no? Y no pongo nada más, y de golpe me cae de todo, sionista, defensora del imperialismo, no perdones, solo estaba doliéndome por una muerte, ¿no? Bueno, es lo que tenemos, no tengo respuesta a eso, nadie, no lo sé, pero el periodismo se ha vuelto muy fast food, todo es comida rápida, es titular rápido, fácil, simple, no entramos en lo profundo y en lo complejo, y las redes sociales son la barra del bar. Y cualquiera, además te equiparan, tú a lo mejor tienes un nivel intelectual que has estudiado, que te has preparado, que conoces un tema, y un tipo que pasa por ahí está al mismo nivel que tú, que eso parece muy democrático, pero a veces no tanto, discutiéndote sobre Israel, ¿no? En fin, bueno, ¿cómo defenderse de eso? No lo sé. Son esas preguntas de las que no tengo respuesta, ¿no? Pero ahí estamos, al final también vamos abriendo conciencias. Como debemos acabar a alguna hora, que yo creo que ya debe tocar,
no sé. Miren ustedes, yo soy una optimista convencida y por eso no me canso de tomar el micrófono. Porque cada vez que ha habido un fenómeno ideológico totalitario, el mundo lo ha vencido. Israel ha sobrevivido y ahora nadie duda que Israel va a sobrevivir. Tiene toda la capacidad para mantenerse fuerte. Y además, como les comentaba, creo que es en el rating de países felices, es el 9º país más feliz del mundo. Y claro, tú dices, más que Francia, es como un Canadá en Medio Oriente. ¿Pero cómo se atreven estos tipos a ser felices? Es uno de los grandes éxitos. Antes, cuando veíamos el vídeo de Kere Kayemet o tu explicación con Theodore Herzl, ¿no? Yo, si tuviera que hablar con alguno de estos ancestros importantes, ¿cuál es el gran éxito de Israel? Que a pesar de todo la gente es feliz. Al final, si me permiten, yo creo que todos nosotros somos gente que amamos. En el fondo, esto es una lucha por el amor, por la vida. Y tienes una ideología de muerte, pero tú luchas por la vida. Tienes gente que odia y tú luchas por entender. Quieren morir, tú quieres sobrevivir. Odian a tus hijos, tú amas a los suyos. Y al final, yo estoy convencida, permítanme que lo diga con una expresión tan... Estoy convencida de estar en el lado bueno. No se me ocurre otro lado. El lado donde... el lado de Israel también es el lado de Malala. En el mundo que quiere el yihadismo, el salafismo, Malala no puede vivir. En el mundo que representa Israel, Malala puede vivir. Y puede vivir mi hija. Y podemos vivir nosotras. Y podemos pelearnos cuando no estamos de acuerdo, ¿no? Y podemos amar y intentar que nuestros hijos no sean educados en el odio. Y tiene que ver con eso. Tu libro continúa esta lucha de estar en el lado bueno, Pilar. Platícanos un poquito de tu libro. Pero acabamos con eso porque la gente se va a ir, ¿eh? O se va a dormir, que es peor. Esos cristianos. Mañana hablo con los evangélicos. Oye, esta gente, qué interesante, ¿eh? Los evangélicos. Qué suerte hemos tenido con ellos. De golpe, hombre, claro, porque el cristianismo siempre fue antisemita. Y de golpe hay cristianos que no lo son. Bueno, vamos a cuidar a esta gente, pero mucho, ¿eh? Vamos a cuidarlos. Los adoro, los amo. Hay cosas que no me gustan, pero bueno, ahora no lo voy a recordar. Pero bueno, cualquier religión, ¿no? ¿Qué les digo? Bueno, esto nació... A ver, yo intento, en los libros que publico, sobre todo los que han tenido que ver con el tema islámico, descarnarme mucho, salir salir a corazón abierto, hablando con mucha claridad, porque yo creo que vivimos en una época donde basta de eufemismos, basta de mentiras, hay que hablar claro. Hay que hablar claro, yo hablo claro. Yo les he dicho, tenemos un problema con la droga aquí en la triple frontera. Y alguien me dirá, bueno. No, oigan ustedes, está demostrado, lo sabemos. Pues hablemos claro. Yo, cuando hubo las campañas contra Qatar en el Barça, yo los dejé a caldo. ¿Saben qué pasó? Hice un montón de artículos contra la financiación de Qatar por parte del Fútbol Club Barcelona. Un montón de artículos. Y yo pensaba que debían odiarme los catarís, pero bueno, lo vamos haciendo. Y un día me llama un amigo mío que es director de un periódico deportivo y estaba en un pueblecito de la costa, en la Jordán, el más bonito del mundo, Cadaqués, ese pueblo de mi familia, y estaba de verano, ese pueblo donde vivía Dalí. Pero no vaya, que hay demasiada gente, no vaya. No, sí que vale la pena. Estaba tranquilamente en medio de todas las campañas, porque fui una loca. Expliqué lo que hacía Qatar, expliqué lo que decía Yusuf Al-Qaradawi, que es el imán de la fundación de la Qatar Foundation, que por ejemplo un día en Al Jazeera, tranquilamente en su programa La Sharia o la Vida, que ven 38 millones de personas diariamente, explicó por qué motivo el buen Said podía matar a una mujer israelí embarazada porque llevaba al demonio en su barriga. Las cosas bonitas explicaban. Y el tipo que dirigía la fundación, la Qatar Foundation, Yusuf Al-Qaradawi, el líder más importante del Islam hoy en el mundo, el presidente de los ulemas del mundo, que te defiende la lapidación, que te defiende que una mujer violada tiene que demostrar que no ha enseñado la pierna más de la cuenta, y por supuesto casarse con el violador. Este tipo, y que es el que fue con los hermanos musulmanes a Egipto cuando el principio de la revolución, de la primavera árabe, que era un invierno de narices. Bueno, pues... sí. Perdón. No me acuerdo. Hablábamos del libro.
y del Barça, perdónenme lo que me pasó. Esto de verdad es que el jet lag me mata. Sí, lo sé. Estaba tranquilamente en Cadaqués, pierdo el hilo pero solo un poquito. Estaba en Cadaqués tranquilamente y me llama el director de un periódico y me dice: Pilar, ¿sabes dónde estoy? No, ¿dónde estás? Estoy en Doha. Digo, ah, qué bien. Tengo al lado el ministro de Exteriores de Qatar. Digo, el ministro de Exteriores de Qatar, quiero hablar contigo. Digo, ¿conmigo? Yo los estaba dejando a caldo en todas partes. Y le digo, no tengo ningún interés en hablar con el ministro de Qatar. Y me dice, no, es que te quieren invitar a Qatar, que te van a tratar muy bien. Claro, imagínate, hotel 1000 estrellas, vete a saber, los joyitas, no sé qué. ¡Te compran los tipos! Como mínimo estos no te matan, solo te compran, pero bueno, y luego hay dinerito para el terrorismo. Pero fíjate que detectaron que había una loca allí que estaba creando un problema importante y no tenían otra idea de te vamos a tratar maravillosamente. Bueno, los envié en esa palabra que empieza por N rápidamente, y por supuesto no fui. Pero venía por el libro. Yo me he dedicado a hacer fundamentalmente, aparte de los líos entre Cataluña y España, los conflictos que tenemos por allí, me he dedicado especialmente al fenómeno del yihadismo y del islamismo radical, y por ello publiqué un libro titulado La República Islámica de España y luego otro titulado Basta, que es el último que publiqué. Hay versión en Argentina también, que son libros muy frontales, muy claros. En el proceso de estos últimos 15 años de recopilación de información, de poner las antenas, de intentar explicar el fenómeno en artículos, en conferencias y en libros, me iba encontrando por el camino con algo que yo no había detectado, que era la desaparición de las comunidades cristianas que llevaban 2000 años de vida allí. Yo les comentaba antes, yo no soy católica de cultura, pero nada más, no soy una hija de la Ilustración, esto de Dios me cuesta un poco. No me molesta, ¿eh? Los dioses que aman y que cuidan a la gente me encantan, no tengo problema. Pero yo tengo un poco de problema de lenguaje con él. Pero de golpe me encontré, pero en cambio no con las víctimas, me encontré que había gente que estaba muriendo o siendo brutalmente violentada porque creían en Jesús. Y de golpe un derecho fundamental, que es el derecho de creencia, era violentado ante nuestras narices sin que no le preocupara a nadie, pero de millones de personas. Y de golpe tenía una carpetita que sacaba información y la ponía, luego puse cristianos, me fue creciendo y hubo un día dije, si a mí me preocupan las niñas que quieren estudiar en el Islam o las mujeres lapidadas, o me preocupa Israel, o me preocupa el antisemitismo, ¿cómo es que no me preocupan los coptos? Y entonces es cuando surgió el libro SOS Cristianos. No saben lo que es. Estamos hablando de alrededor más o menos de 200 millones de cristianos que tienen vulnerados todos los principios de su fe. Significa que no pueden ni hacer la liturgia, ni rezar, ni de ningún tipo practicar, fíjate, la fe teóricamente dominante en el mundo, que es la cristiana, ante la indiferencia absoluta de las grandes organizaciones cristianas, especialmente las católicas. El islamismo radical en su proceso de dominio le molestan a los cristianos, porque los cristianos rompen la idea de la sociedad homogénea y la sociedad del concepto del Islam dominante. Y como hablamos de comunidades cristianas, especialmente en Siria, en Irak, en Afganistán, en Irán, ya no tanto, en Pakistán, en la India, etcétera, etcétera, que llevan 2000 años allí, porque son de las épocas de Santo Tomás en el siglo I, estamos hablando de comunidades muy importantes. Están desapareciendo todas. Los asirios hablan arameo, el idioma de Jesús. Arameo. Eran, como les contaba antes, alrededor de 1.200.000-300.000 que han sobrevivido 2000 años a pesar de las invasiones otomanas y de las invasiones mongolas que los mataron a millares. Han mantenido su liturgia, sus conventos, sus iglesias, sus organizaciones, sus fiestas. Mosul era una ciudad caldea, donde una vida religiosa y social espectacular. No queda ningún caldeo en Mosul. No, han desaparecido y no van a volver. El obispo de Mosul explicaba hace poco en Fox News que no va a haber nunca más vida cristiana en Mosul. Si hablamos de vidas de 2000 años de historia,
Es un patrimonio cultural, religioso, litúrgico, espiritual, que ha desaparecido completamente. Es la frase, que no sé si la he comentado aquí o en algún lugar, es la frase que un líder islámico le dijo a un cura caldeo: hemos acabado con el sábado, vamos a acabar con el domingo. A mí me pareció que era muy importante ponerle el foco a eso, porque si mis compañeros no entienden que el tema judío también es nuestro tema, quizá entenderán que el tema cristiano es nuestro tema. No sé. Me acuerdo que el arzobispo de Barcelona me dijo: uy, no imaginé que fuera tan grave. Digo, pues si tú te dedicas a la cosa y mucha púrpura y no sabes que es tan grave, que sabré yo que no me hablo con el de arriba, ¿no? Pero, miren, de verdad es terrorífico. Hay 3 formas de persecución de las comunidades cristianas en el mundo. Por supuesto que les cuento de los judíos, que eso ya lo saben. Hay la brutal, que es la del ISIS, la del terrorismo. Todo cristiano está bajo la diana, todo. Ahora, por ejemplo, las comunidades coptas que estaban en el Sinaí han sido brutalmente amenazadas por las franquicias de Al-Qaeda que actúan en la zona, y se están desertizando todos los pueblos donde ha habido históricamente coptos. Los coptos son los primeros egipcios. El copto es el idioma del Alto Egipto, anteriores al Islam, y ya no hay coptos en el Sinaí, por ejemplo, y en algunas de las poblaciones donde siempre los hubo. Allí donde el terrorismo actúa, no tienen ninguna opción. Los han degollado, masacrado, violentado, violado. ¿Qué les cuento? Donde se aplica la Sharia, no tienen ninguna opción. Tienen negados todos sus derechos. Todos. Arabia Saudita es quizá el ejemplo más brutal. En Arabia Saudita hay 1,5 millones de católicos filipinos que lavan los suelecitos, el suelo de la gente. No se crean que no hay católicos, pero no pueden rezar, ni hacer la comunión, ni hacer nada, no pueden comprar territorio, no pueden estar nacionalizados, no pueden morir allí. Y un país miembro de la ONU se permite que por llevar una cruz te puedan condenar a muerte, ya que les cuento con la Maguen David. Y luego están los países donde no se aplica la Sharia, pero la radicalización ha empeorado la situación. Pakistán, por ejemplo. Pakistán es terrible. Cisjordania. El administrador pontificio del Vaticano, Monseñor Pizzaballa, vestido de Vaticano, me dijo en el Patriarcado Latino en pleno Jerusalén: no va a quedar ningún cristiano en Belén. Ninguno. Y tiene que ver, en este caso, con la islamización, la radicalización, y también con que después de 70 años de decir que van a ganar los palestinos, hay algunos jóvenes cristianos que creen que ya no va a pasar. Y se van. Y porque además se les están quedando las tierras. Bueno, porque ese Islam ideológico es agresivo, es imperialista y los quiere destruir. Bueno, de todo esto va este lío y lo dejamos aquí porque si no se va a hacer muy tarde, ¿no? Gracias.